Buenas noches, un cordial saludo de la ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos, en México, en un espacio más de conversaciones generativas donde nos hemos hecho esta propuesta de generar aprendizaje, hacer una reflexión y también una devolución a partir de estas maravillosas herramientas como es la tecnología, pero también engalanado con la presencia de grandes personalidades, de personas muy destacadas quienes han estado a lo largo del tiempo en este espacio, desde el año anterior, con más de 80 invitados, y en este 2021, continuando con esta propuesta que se amplía a partir de la próxima semana también a los días jueves. Por lo tanto, estaremos lunes y jueves con este espacio y esta devolución. Hoy me siento muy complacido de ir hasta mi país, Costa Rica, y compartir una noche con diferentes temáticas con un invitado especial. Quiero, antes de presentar a un gran ser humano, a un gran académico, a un gran profesional, compartir que durante su trayectoria profesional también le seguí mucho la huella y realmente siempre logré ver como admirable su gestión, los lugares por donde estaba pasando como representante de Costa Rica a nivel internacional, de manera oficial como embajador, y así muchos de sus procesos profesionales. Y llegó el momento de conversar con don Jairo Hernández, a quien le agradezco la invitación que le cursé porque es un caudal de conocimiento con quien vamos a compartir hoy un tema de internacionalismo, el tema académico, esa vivencia, la experiencia y los aprendizajes de un funcionario en el exterior, porque el mundo cambia y se representa al país, y hacerlo como lo hizo don Jairo, pues creo que es un orgullo para todos los costarricenses. Así que un saludo hasta San José, don Jairo. Gracias por compartir este espacio después de tantos días por ahí que estuvimos conversando. Llegó el momento. Muchas gracias, don Manuel, por la invitación y un saludo allá hasta Cuernavaca. Muy bien, don Jairo. Don Jairo, cuando me remito a un profesional tan destacado, no quisiera ser yo el que haga la introducción de su hoja de vida, si lo pudiéramos llamar así. Eh, lo identifiqué muy bien en su rol de embajador y lo que yo mencionaba hace un ratito, pero me gustaría, pues, a partir de la información que usted pueda compartirnos, un poquito de su trayectoria profesional, porque es importante. Me parece que los ciudadanos, algo de lo que a veces no valoramos o le dejamos de poner atención es el tema internacional, y cada ciudadano tiene diferentes representantes en diferentes países, que entiendo que tiene la función del presidente en el lugar donde se destaca, si se puede decir así. Entonces, esa trayectoria profesional que es ejemplar, y también en un mundo de academia, si pudiera compartirnos un poquito lo que es la formación que usted tiene y la experiencia en ese mundo, digamos, público a nivel de representante, don Jairo. Sí, gracias, don Manuel. Tuve la buena fortuna, bueno, de graduarme en Derecho y en Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y después de hacer un posgrado, una maestría en la Escuela de Derecho y Diplomacia de la Escuela Fletcher en la Universidad de Tufts en Boston, Estados Unidos. Entonces creo que esa combinación de estudios me facilitó el tener las herramientas apropiadas para poder desempeñarme, digamos, en el mundo internacional. Y debo decir que quizá a lo largo de mi carrera profesional, pues en mayor o menor medida, muchas de las cosas que he hecho tienen que ver con la esfera internacional. Y eso incluye, por supuesto, los 10 años que estuve designado en 4 distintas asignaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, ¿verdad? 3 de ellas afuera. Primero como embajador alterno en Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, poco menos de 2 años. Y luego mis cargos en esa vasta región tan dinámica que es Asia-Pacífico. 5 años en Singapur y 2 años en Australia. Muy bien, 5 en Singapur y 2 en Australia. Don Jairo, esa formación inicial en ciencias políticas y derecho, ¿cómo cree que se complementan para tener esas competencias y llegar a una representación internacional?
Yo creo que se complementan muy bien, o sea, son carreras muy afines, complementarias, que se pueden integrar muy bien, sobre todo si uno accede a lo internacional y con esa maestría que obtuve allá, que es técnicamente es una maestría en relaciones internacionales, pues todavía mucho mejor, porque siento que eso me facilitó mucho el poder desempeñarme en- de la mejor manera posible y de seguir los lineamientos que uno como embajador en ese momento pues tiene que seguir, puesto que lo que uno hace es representar al país, entonces es una responsabilidad muy grande. Claro. Vamos a aprovechar esa gama de conocimientos, don Jairo, y si bien es cierto, este espacio hoy lo titulamos Vivencias y Aprendizajes de la Representación Internacional de un País, usted es politólogo también, entonces creo que voy a aprovechar sus criterios, que además como académico y como referente en esta formación que usted tiene, y pues hablar un poquito de política, don Jairo. ¿Qué pasa con la política hoy, don Jairo? Una ciencia tan maravillosa. ¿Qué está haciendo que la sociedad no tenga ese interés? ¿Qué cree usted que está pasando para que la política incluso llegue a tener una percepción de desprestigio que en muchos casos así se plantea y la gente lo vive? Porque hablo del ciudadano común, quizás no del politólogo, del internacionalista, que lo podría abordar como una disciplina profesional, sino desde la percepción, digamos, popular. ¿Qué le está pasando a la política, don Jaime? Bueno, yo creo que la política en todo el mundo ha venido mutando por muchas razones. Vivimos tiempos de cambio. Yo creo que la era de la globalización, la era de las redes sociales, la era de la tecnología han traído aparejados muchas transformaciones que hacen que el ciudadano común tenga más acceso, digamos, a expresar su opinión. Y en ese contexto, pues la política se ve como atrapada en, en todo ese mar de circunstancias y en todo el mundo vemos que se dan fenómenos, o sea, como fue en el caso de Costa Rica, que pasamos de un sistema bipartidista casi perfecto a tener a partir del año 2002 un sistema muy fragmentado, muy atomizado, multipartidismo, ¿verdad? Con muchos partidos políticos y entonces ya la gente pues no sigue a los partidos por una tradición como antes, sino que cada juego político, cada elección es un mundo diferente, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, que ya estamos acostumbrándonos a ir cada vez más a una segunda vuelta, ¿verdad? Y así pasa en el resto del mundo. O sea, la política se ha ido transformando porque también el mundo y las sociedades se han ido transformando aceleradamente. Claro, don Jairo, usted me mencionaba que el tema, por ejemplo, de las redes sociales y la exposición a tanta información que hoy tenemos los ciudadanos, de una u otra forma pone el ambiente político medio convulso. Pero vamos a ver, ¿qué cuota tiene las redes sociales o la información y qué cuota tiene en esta responsabilidad quienes ejercen la política? ¿Está la gente molesta porque hay más información y puede haber hasta información subjetiva, porque todos los días leemos de todo y hasta tenemos que cuidarnos para, vamos a ver, elegir de dónde me informo? ¿O es realmente el canal para reaccionar contra los políticos, quienes en algunos contextos, no solamente en Costa Rica, sino en diferentes países del mundo, no han sido los mejores actores, si pudiéramos decirle actores para no decir otra cosa? Yo creo que es una combinación de todo, un poco de todo lo que usted menciona. O sea, es cierto que las redes sociales en alguna medida son como una válvula de escape para que la gente pueda eh, protestar, pueda reaccionar, pueda opinar. Pues no todas las opiniones son necesariamente válidas porque la gente a veces se informa no necesariamente de las fuentes más confiables, ¿no? Entonces es un peligro latente que existe hoy día. Entonces, y por otro lado, ciertamente, pues la política pues también se ha contaminado. Se han llegado al poder a veces grupos o personas que no son las más deseables. Hay muchas corrientes
populistas que se han llegado a entronizar en muchos países y eso pues también contribuye a que el orden político y social no sea, digamos, el más aceptable y tenemos muchos ejemplos de eso. Claro. ¿Significa que el populismo es resultado de las malas prácticas de los sistemas convencionales y que han estado históricamente por ahí? Yo creo pues que se aprovechan de circunstancias que se llegan a dar muy puntuales en un momento dado, ciertos líderes políticos, y entonces se aprovechan de esas circunstancias para poder llegar al poder primero y después establecer ciertos parámetros, ciertas plataformas, ¿verdad? Que hace que en algunos casos atraigan a las masas, ¿verdad? Y que las masas los sigan, y en otros casos pues los resultados no son necesariamente pues los mejores. Claro. Yéndonos al entorno costarricense, don Jairo, usted hablaba hace un ratito de un sistema casi, no sé si la palabra fue perfeccionismo en un sistema bipartidista. ¿Qué dejaron de hacer o qué les faltó por hacer a los partidos tradicionales? Y concretamente en el caso de Costa Rica, el tema de la unidad de liberación, si pudiéramos, aunque siempre han estado algunos otros como terceros, ¿qué dejaron de hacer o qué les faltó por hacer para que el sistema se volviera tan multipartidista que creo que en alguna forma se hace ingobernable o no es así? Sí, bueno, no sé si dejaron de hacer algo, pero en alguna medida pues ya hubo un agotamiento de parte de la población, y las clientelas tal vez tradicionales y políticas de estos partidos también fueron cambiando, o sea, porque la globalización trajo muchos cambios y esos cambios también afectaron a los partidos políticos que, por ejemplo, en el caso de Liberación, que se consideraba un partido tradicionalmente socialdemócrata, con la era de la globalización y el cambio de sistema económico en el país, pues eso hizo que en alguna medida fuera perdiendo identidad. Entonces quedó como atrapado en una especie de vacío. Bueno, quizá los dos partidos principales, eso aunado pues también algunos casos que tienen que ver con la ética y todo eso, y eso pues fue aprovechado por nuevas corrientes que vinieron a cooptar, digamos, esos apoyos que eran tan fuertes hacia los partidos tradicionales. Muy bien, don Jairo, vamos a llegar a las vivencias y a las experiencias, pero este tema político y basado en su formación y en esa expertise es un tema muy rico que también me gustaría ampliar. Vamos a ver, el tema, no tengo por qué hablar a favor o en contra, simplemente ejemplos de lo que vemos y como ciudadano de lo que leo todos los días. En lo personal desde México percibo más fuerza ahorita en Liberación Nacional con una casi precampaña, con candidatos que ya están precandidatos que están en la calle. No percibo así el caso de la Unidad Social Cristiana. Veo el PAC moviéndose con Marta Zamora y entiendo que un exministro renuncia ayer y que anuncia una precandidatura. Entonces, a nivel general ya las aguas empiezan a moverse. Pero desde el punto de vista, si le pudiéramos decir científico como politólogo, hay algo que me llama mucho la atención. En el caso de Liberación Nacional, veo un partido con estas características que usted tiene y no es para nadie nuevo decir que hay un desgaste, que el tema tradicionalista y a veces se dice los mismos de siempre. Desde su perspectiva como analista político incluso, veo una Liberación donde los precandidatos incluso argumentan en contra del mismo partido. Veo a Fernando Zamora con el tema de Liberación y como queriendo diferenciarse, sin embargo se mantienen bajo la misma bandera. Claudio Alpizar con una propuesta defendiendo que ese no es el Liberación que quiere, que es un nuevo Liberación. ¿Cómo entender esto? ¿Genera esto más ruido en los electores cuando debería de ser como que lo de la casa se trabaja dentro de la casa y no se ventila? ¿Cómo lo ve usted como analista si estuviéramos en una clase universitaria hoy? Bueno, yo creo que eso más bien, cuando un partido tiene esa cantidad de opciones y todo eso más bien yo creo que enriquece el debate político, digamos, de cara a una elección interna. O sea, yo pues, no lo veo mal, o sea, que un candidato esté en contraposición a otro y todo eso, todo lo contrario. Yo creo que eso más bien va a avivar todas
discusiones a lo interno, y ojalá pues que ese debate pues también sea rico en ideas, o sea, sobre cómo piensan abordar y solucionar los problemas del país. O sea, mucho se ha dicho que Liberación es un partido socialdemócrata. Bueno, ahí vamos a ver cómo visualizan, catalogan cada uno de ellos, digamos, esa visión, digamos, en términos de modernismo, digamos, que yo creo pues que ya es muy difícil encasillarnos en las ideologías pues, del pasado. O sea, si es un partido de izquierda, de derecha, centro, eso pues muchas veces no tiene como mucho sentido. Pero bueno, yo creo que es de esperar que ojalá pues, los distintos candidatos nos ofrezcan sobre todo ideas y cómo ejecutarlas, ¿verdad? Cómo mediante la acción poder llevarlas a un feliz cumplimiento en un eventual gobierno, porque es bien que mal, Liberación Nacional es el partido principalmente responsable de lo que es la Costa Rica moderna también, después de la segunda mitad del siglo XX. Digamos, cuando yo veo, por ejemplo, todo lo que ha pasado con la pandemia y que, bueno, la gente dice, bueno, gracias a Dios tenemos la caja del Seguro Social y la institucionalidad en salud. Bueno, esto no es una cosa que se inventó en este gobierno o en el anterior, ¿no? Ha sido una cosa que tuvo sus bases durante muchas décadas, producto del esfuerzo de muchos políticos, de los ciudadanos, de profesionales, en fin, de muchas cosas que se fueron dando, digamos, en el sector salud, desde que se crea la Caja del Seguro Social hasta la creación de los EBAIS a mitad de los años 90. En fin, hay muchas cosas que hacen que esas bases que tenemos del pasado, pues están ahí. O sea, y en alguna medida a veces se discute, bueno, es que Costa Rica es un país que vive de las glorias del pasado. Bueno, sí, no, pero también tiene que plantearse, digamos, una visión de futuro fresca, modernista y todo eso. Y entonces aquí es donde entra en debate qué es lo que los partidos nos van a ofrecer. No solo Liberación, sino los otros partidos también pues van a tener que ser muy creativos para ver qué nos ofrecen. Y eso es todo un reto porque la gente también está cansada de promesas y de promesas que a la larga pues tal vez no se cumplen, ¿verdad? Eso es muy típico en la política y por eso lo que hablábamos antes del cansancio, el desgaste, de la desconfianza, tal vez de la falta, la gente no se siente, o ha habido estudios desde el año 2007, 2010, donde el, uno de los principales problemas de la gente es que no se siente representada por sus gobernantes. Claro, le planteo este tema por esto, claro, me parece interesantísimo lo que usted dice. Aquí pues el que sale ganando es el ciudadano. Cuando yo tengo más información al alcance, pues puede ser que tenga más datos a tomar en cuenta para emitir un voto, pero tengo más datos que al final se convierten en poder para decir este sí, este no. Me parece muy interesante la ganancia, pero lo planteaba desde la perspectiva incluso hasta de los nuevos retos, porque el tema que le planteaba de Claudio Alpizar es, bueno, necesito llevar una bandera social demócrata a la calle, pero a la vez estoy dándole fuerte al partido porque no creo en esa liberación, sino creo en uno nuevo. Entonces, me refiero a, es una lucha, es un desgaste, porque arreglo las cosas adentro para una nueva propuesta de partido y voy a la calle. Y no quiero decir con esto que esté hablando solamente de liberación, me imagino que los partidos hoy tienen que estar, pues, muy atentos, porque creo, casi siempre decimos lo mismo, pero creo que en esta es una más donde la gente está totalmente apática al tema político. Veo los comentarios que escriben en redes sociales y algunos son hasta irrespetuosos, pero me parece que es la sensación de la gente canalizando toda aquella frustración de algo muy bien que usted apuntaba, es la promesa y la promesa no resuelta. Entonces, en este proceso me llama mucho la atención ver cómo tradicionalmente el candidato o precandidato dice, esta es mi bandera, este es mi partido, pero voy a conquistar el voto. Ahora tengo que arreglar adentro, tengo que dar una respuesta al electorado, donde aquí las cosas no están bien, la gente lo sabe, entonces arreglo esto, una nueva propuesta de partido para ir a buscar el voto. Me refiero, digamos, a un doble esfuerzo, si pudiéramos decirlo así. Y ahí me imagino que estarán los otros, estarán midiendo terreno, estarán por salir
Lo cierto del caso es que se vislumbra, ¿cómo vislumbra usted esta campaña que viene? Vamos a ver, estamos casi a un año de tener nuevo presidente o presidenta de la República. ¿Cómo ve usted ese ambiente en Costa Rica hoy? Bueno, al día de hoy pues todavía es muy temprano, es un ambiente muy apático. Yo creo que la gente va a empezar a entusiasmarse conforme los partidos políticos vayan acercándose a sus procesos internos de elección. Bueno, ya por ejemplo, Liberación lo tiene con fecha para el 6 de junio. Ayer el Partido Unidad Social Cristiana tuvo una asamblea donde aparentemente desechó la posibilidad de ir en una coalición con otros partidos. Está el partido, bueno, lo que era Restauración y Nueva República, que probablemente, bueno, Nueva República irá pues con cierta fuerza. Está obviamente el partido de gobierno, está el partido Frente Amplio también, en fin, vamos a tener yo creo que una gama de opciones interesantes. Bueno, y eso pues yo creo que enriquece la democracia. Al fin y al cabo, yo creo que Costa Rica es un país donde la gente todavía se siente orgullosa de un sistema democrático y si bien votar no es equivalente a vivir en una democracia, pues la democracia es más que votar. Yo creo que la gente, pues bien que mal, pues va a ir poniéndole atención al proceso y es una carrera muy larga, como usted lo dice, una falta un año y un año para la primera elección, ¿verdad? Muy presumible que vayamos de nuevo a una segunda vuelta, a una segunda ronda y creo que es muy difícil predecir en este momento qué va a pasar. Puede pasar cualquier cosa, o sea, incluso pueden surgir opciones que tal vez no están ahorita en el escenario y a la larga van surgiendo, porque ¿no? Pueden haber muchos fenómenos que se presenten y recuerden la campaña pasada, ¿verdad? Al final los dos que quedaron en la contienda para la segunda vuelta, pues la gente no se lo esperaba de esa forma. Claro. ¿Cree usted que suma o resta la segunda ronda? Tiene un costo muy alto. Fortalece el sistema, es una demostración de los criterios, vamos a ver, del abstencionismo. ¿Qué piensa usted de las segundas rondas cuando casi antes no las teníamos? Bueno, yo creo que el constituyente fue muy sabio en establecer una mayoría de 40% para aquel que gane en primera ronda, que eso, a diferencia de países como el que usted vive en México, que no hay segunda ronda, ¿verdad? El que gana no importa con qué porcentaje de votos. Entonces yo creo que la mayoría de países de América Latina tienen esta disposición. En Costa Rica es 40%, en otros países es 50%, en la mayoría. Bueno, ayer vimos que hubo elecciones en Ecuador y van también a una segunda vuelta. Entonces yo creo que fue una decisión sabia porque al fin y al cabo el gobierno que llegue tiene que tener esa legitimidad popular. Entonces yo creo que no está mal. O sea, y si nos vemos obligados a ir a una segunda ronda es porque ningún partido político logra alcanzar ese 40%. Entonces, al no alcanzar ese 40% en una segunda vuelta, pues tiene que luchar más, ¿verdad? E incluso establecer alianzas y coaliciones o intereses comunes con otras plataformas políticas para poder tener un poco más de legitimidad y llegar a una segunda vuelta, porque se sabe que en una segunda vuelta pues ya gana el que tenga mayoría. Claro. ¿Qué piensa usted del multipartidismo? ¿Está la posibilidad del derecho a la opinión, a la protesta? Como usted decía, más información. ¿Ese multipartidismo cree que se consolida o se reduce, se reversa? ¿Ve usted un retroceso en esto para llegar a grupos convencionales como antes o se multiplicará? No, yo creo que vamos a tener multipartidismo para rato por distintas razones. O sea, si usted me dice si eso es bueno o malo, pues es muy difícil dar una opinión porque yo creo que pues tiene sus pros, tiene sus contras. O sea, alguna gente diría que tal vez en la época bipartidista, donde un partido tenía mayoría en la asamblea, era más fácil tomar decisiones y se tenía que negociar con la oposición, pues era un solo partido político. Bueno, eso es una visión, pero hemos visto cómo sobre todo en este periodo constitucional, y sobre todo a la luz de la pandemia y de la crisis fiscal y todo eso, pues los
partidos pues se han puesto de acuerdo, bien que mal. O sea, es una de las asambleas legislativas que eh, más productivas que hemos tenido en las últimas décadas. O sea, sin lugar a dudas, con solo ver el tipo de proyectos que se han aprobado, ya que alguna gente pues no esté de acuerdo con todos los proyectos que se aprueban o con esto, bueno, ya eso pues siempre va a ser así. Es muy normal que no todo el mundo esté de acuerdo con todo, pero yo creo que en esta época multipartidista ha obligado a los partidos políticos a conciliar esfuerzos, a negociar, ¿verdad? Y la negociación es parte consustancial de la política, es una cosa muy normal. Así es que yo creo que los sistemas bipartidistas, los sistemas multipartidistas, pues tienen ambos sus ventajas y sus desventajas, pero igualmente son perfectamente aceptables en una democracia. Se podría intuir que del multipartidismo se podría llegar a procesos populistas, como se conocen algunos, y que es hasta relativo el término sin entrar en tanto detalle. ¿Es el escalón siguiente para llegar al populismo? Bueno, no, yo no diría que un escalón puede, ¿Desencadenar ahí? puede desencadenar, digamos que hay una opción que en algún momento dado, debido a lo impredecible que es el sistema, que surja una opción que no estaba contemplada y que la gente de pronto vea, bueno, de tal líder con ciertas características o porque la gente sienta de que se necesita una mano dura o esto, la otra. O sea, pueden darse muchos escenarios, muchas situaciones, pero yo creo que al final de cuentas la democracia costarricense es muy madura y yo creo que el costarricense es muy sabio en sus decisiones finales, o sea, cuando ya tiene que tomar ese tipo de decisiones. Entonces, además el costarricense no es muy extremista, o sea, no le gustan los extremos y yo creo que si se quiere el populismo es una forma de extremismo. ¿Cree usted que Costa Rica y su población pueda estar en algún momento a punto de un colapso y que ese no extremismo pudiera llegar a generar un caos, alguna explosión social a partir de la apatía que existe por el tema político? ¿Lo ve usted así? No, no necesariamente. Yo creo que esa apatía la venimos acarreando durante varias elecciones ya. La elección del 98 fue la que produjo ese salto, digamos, en el abstencionismo. Pero yo creo que el país tiene una democracia muy madura y yo no veo así necesariamente como un caos social. O sea, ciertamente pues la gente expresa su descontento y todo eso, pero yo creo que el país todavía tiene herramientas para poder canalizar o encauzar, digamos, sus descontentos y sus, digamos, vibraciones negativas. Yo creo que el país tiene todavía mucha energía positiva para que la democracia no colapse. Don Jairo, aprovechando esa competencia como politólogo, vamos a ver, es todo un sistema, hay complejidad, porque ser presidente de la República no significa, bueno, afortunadamente y gracias a Dios que no es una dictadura, pero el tema de gobernar y entrelazar poderes, entrelazar esfuerzos, ¿se hace tan fácil gobernar, cree usted, con un espacio tan multipartidista? No, ciertamente no es fácil gobernar porque las circunstancias obligan a negociar más, o sea, cuando no se tiene una mayoría, digamos, cómoda en el Congreso. Prueba de ello es el gobierno actual, que tiene una minoría muy reducida en el Congreso, entonces eso les obliga pues a negociar prácticamente todo con los otros partidos, sobre todo con los que tienen más diputados, pero bueno, eso es parte del aprendizaje de lo que hemos visto como en la época multipartidista, eso va creando condiciones para que la democracia madure, digamos, en otras formas. O sea, no estábamos acostumbrados a esto en décadas anteriores, pero bueno, ahora ya eso es una cuestión casi inevitable y así es, o sea, esa es la realidad. O sea, alguna gente cree que tal vez deberíamos hacer la transición hacia un régimen semiparlamentario o parlamentario, digamos, como ocurre en países europeos. Bueno, eso habría que ver, porque eso también requiere pues
cierto tipo de cultura política, cierto tipo de tradición. O sea, sabemos que en un sistema parlamentario el gobierno puede caer en cualquier momento, digamos, sobre todo si no tiene una mayoría en el parlamento, y entonces puede haber una elección anticipada, y eso es muy normal, digamos, ocurre en Italia, ocurría muchas veces, en España vimos que hace unos años también, y en fin, pero bueno, es la naturaleza de los sistemas políticos, pero la verdad es que nosotros estamos ya como muy acostumbrados a vivir en un régimen presidencialista donde el presidente de la República es como una figura, ¿verdad?, muy central en el sistema. No, Jairo, en política yo diría que hay dos palabras claves y no pueden estar aisladas o separadas. Una palabra es credibilidad y otra palabra es confianza. ¿Qué cree usted que hoy le reclaman los ticos o le reclamamos los ticos al sistema político en términos de credibilidad? ¿Dónde cree? Pues no hay sistema perfecto y por supuesto incluso por más promesas de campaña y todos los discursos que se dicen que parecen textos ya formatados para decirlos, y ahora con las redes y toda esta emocionalidad que se puede transmitir y el mercadeo político a través de las redes, pero en términos de credibilidad, ¿qué cree usted que el costarricense le reclama profundamente al sistema político? Creo que lo que le reclama la credibilidad no es tanto al sistema, sino, digamos, a las personas. Vamos Claro, perdón, a los políticos, porque el sistema por Sí, sistema puede ser perfecto. sí, yo creo que el reclamo va más con los actores políticos, que la gente pues personifica en los actores, digamos, el quiebre de las promesas o los actos de corrupción, en fin. Yo creo que mucho del reclamo es que, digamos, que las cosas no se hacen, o se hacen muy lentamente, o se hacen no de la manera más ética. Entonces yo creo que un poco el problema de credibilidad refleja una combinación de todos ese tipo de elementos. Desgraciadamente, eso es una realidad aquí y en la mayor parte de los países. Claro. He visto, porque no he hecho algo estadístico, sino que a percepción y a lectura rápida, comentarios de la gente ya interactuando con precandidatos o con grupos políticos, y algo de lo que creo que la gente cobra es el tema de la corrupción. Veo, cuestionan al candidato, cuestionan hechos, obras, partidos, pero veo una lanza muy fina en el tema de la corrupción. En escala de 1 a 10, ¿dónde ubicaría usted esa factura tan cara que le pasan los ciudadanos a los políticos en Costa Rica en términos de corrupción, donde 10 es lo más grave? ¿Dónde la vería? ¿Está el costarricense todavía en un término medio o está realmente en el 10? No, yo creo que es en el 10, y de hecho pues muchos indicadores a nivel mundial, a nivel latinoamericano, pues no ubican tan mal a Costa Rica, ¿verdad? Yo diría que estamos como en una escala intermedia, ¿verdad? Porque al final de cuentas son percepciones de la gente que también son alimentadas por razones mediáticas, por los grandes medios de comunicación, por lo que ven en las redes sociales y todo eso. O sea que todo al final es una cuestión de percepciones, ¿verdad? Porque ese es el mundo en el que vivimos. Pero bueno, ojalá pues que los procesos políticos que se avecinan y que vienen pues puedan ayudar a neutralizar esas percepciones. Claro, en términos de credibilidad y confianza de esos tres poderes del Estado, ¿cuál cree que últimamente ha perdido más credibilidad y, por supuesto, confianza de los ciudadanos? Bueno, siempre se ha dicho que, digamos, la Asamblea Legislativa tiene sus problemas de credibilidad, pero bueno, al fin y al cabo la Asamblea Legislativa es un escenario muy rico donde convergen todas las vertientes, digamos, políticas. Entonces, bueno, no siempre va a ser objeto de muchas críticas, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que sale de allí. Ciertamente el Poder Ejecutivo también es objeto de críticas, porque sobre todo se personaliza en la figura del presidente, y en un sistema multipartidista donde el partido de gobierno o el partido que llega, digamos como ha sido nuestro caso últimamente, llega a una segunda vuelta y los que le votan no son necesariamente los que su opción, los de su opción primaria en la primera vuelta. Entonces son partidos que llegan muy débiles, digamos, al Poder Ejecutivo. Entonces es algo que se
tiende a dar más, digamos, en un régimen multipartidista. Y bueno, y luego tenemos también la Corte Suprema de Justicia, pues, que también no está exenta, o sea, sobre todo en los últimos años, por muchas razones, que la gente también, pues, critica, digamos, la lentitud en la administración de la justicia y todo eso. Y nosotros, bueno, en Costa Rica tenemos un cuarto poder, y yo creo que ese cuarto poder, pues sí se salva un poco más, que es el poder electoral. Yo creo que si hay una institución que la gente valora y respeta es el Tribunal Supremo de Elecciones, porque la gente está segura de que nuestras elecciones van a ser siempre limpias y competitivas. Claro, ese cuarto poder me parece como, en términos populares, el trapito de dominguear porque se nos acaban los temas de credibilidad y muchos otros. Vamos a ver, la última pregunta con respecto al tema costarricense. ¿Qué cree usted que ha hecho al ciudadano perder la confianza en la Corte Suprema de Justicia? ¿Es mera percepción o cree que hay evidencias o fundamentos realmente de injerencia política donde lastimosamente, que era aquel casi templo que teníamos y que ahora desde afuera el ciudadano lo ve con duda? ¿Qué cree usted que hace a un ciudadano costarricense perder la confianza en el sistema judicial? Bueno, es que ahora, digamos, la exposición de todos los poderes hace que las cosas sean más transparentes y entonces la gente se dé cuenta más, digamos, de los problemas internos de los poderes de la República. Las mismas redes sociales, la misma curiosidad de los medios de prensa, o sea, hay cosas que hoy se ventilan que antes no se ventilaban. Entonces, bueno, la gente siente de que, bueno, que el poder que era tan intocable, pues no lo es tanto, bueno, porque tiene también sus problemas, o sea, que hay que entrarle, problemas de lentitud en la administración de justicia, falta de equidad en la forma como se administra la justicia. Mucha gente piensa que la justicia en el país, ¿verdad?, funciona para unos de una forma y para otros de otra. ¿Cree usted que todavía hay privilegios por ahí que el ciudadano cuestiona cuando ve salarios de magistrados, sin quitar méritos ni estar para cuestionar la forma en que llegan? ¿Cree usted que ese contraste con respecto al discurso de un político para llegar y tocar la puerta de un ciudadano puede ser un factor que incida en la decepción que existe hoy a nivel social, al menos en Costa Rica? Creo que sí, sí, la gente lo ve y la gente pues se dice, bueno, de esas pensiones multimillonarias, ¿verdad? De gente que las tiene sin haber cotizado, ¿no? Todo eso pues la gente lo nota, ¿verdad? No importa en qué poderes de la República estén esas personas y todo eso se va sumando, digamos, al descontento y al, y al sinsabor, digamos, a la desconfianza que la gente tiene del sistema. Y como estamos en una era tan abierta, digamos, en materia de información, pues obviamente eso es más visible hoy que lo que era hace 20 o 30 años. Claro. Don Jairo, dejamos Costa Rica. ¿Cómo ve la realidad política en América Latina? Pues es una realidad complicada y yo creo que la pandemia la va a complicar todavía más, puesto que ya de por sí somos una región muy eh, con muchas injusticias, con muchas inequidades. Y yo creo que esta crisis, digamos, sanitaria, que provoca a su vez una crisis económica y social, va a tender a agravar las cosas. Y América Latina sigue ahí con ciclos políticos, algunos el péndulo a veces se devuelve, los de la derecha hacia la izquierda, los de la izquierda a la derecha. Entonces vivimos como ese tipo de ciclos, ¿verdad? Interminables, que son ya muy propios del quehacer político. Habrá que ver, porque tanto este año como el otro año son años de mucha intensidad electoral en la mayoría de países de América Latina, con elecciones tanto presidenciales, en algunos casos legislativas o similares. Y entonces, bueno, veremos qué pasa en materia política en América Latina, o sea, qué cambios se avecinan, o sea, van a ser 2 años muy interesantes. Don Jairo, el tema de la salida del presidente Trump y la llegada de Biden, primero en el contexto norteamericano y luego ampliado a América Latina, en ese contexto local o en los Estados Unidos propiamente, ¿ve usted grandes transformaciones, incluso a partir de los proyectos presentados 24 horas después de asumir el mandato? ¿Ve grandes transformaciones en los Estados Unidos? Bueno,
primero lo que se ve son, primero un estilo diferente, matices diferentes, ¿verdad? Abordajes, formas de abordaje diferentes a cómo se venían haciendo las cosas. Yo creo que caemos ahora en un estilo, digamos, más normalizado, digamos, de lo que era la política de Estados Unidos. Que signifique esos grandes cambios para América Latina, no estoy tan seguro, porque Estados Unidos tiene la nueva administración que encuadrar nuevamente, digamos, sus relaciones, digamos, con los protagonistas claves de la política mundial, llámese China, Rusia, Europa, en fin, todo eso estaba muy desgastado lo vimos el otro día cuando el presidente Biden fue al Departamento de Estado y dio un mensaje, bueno, aquí están los Estados Unidos de vuelta, ¿no? ¿Qué repercusiones puede tener para América Latina? Eh, Quizá no muchos de momento, quizá el tema migratorio va a ser una cosa importante que sobre todo con implicaciones directas para México, ¿no? Tal vez algunos países centroamericanos. Bueno, está todo el tema de la inseguridad y el narcotráfico, habrá que ver qué matiz le dan a eso, habrá que ver cómo se desenvuelve la nueva administración respecto a países como Venezuela o Cuba, ¿verdad? Cuba, que era un país con el El que mismo Nicaragua. Nicaragua, o el caso de Cuba, que era un país con el que la administración Obama ya había restablecido relaciones diplomáticas y en alguna medida la administración Trump las congeló, no las quebró totalmente, no rompió relaciones diplomáticas, pero sí empezó a poner, digamos, obstáculos, o sea, más grandes para que esa normalización pues, no fructificara. Yo creo que hay que darle tiempo. Creo que los nombramientos que se han venido haciendo, la nueva persona que va a estar a cargo del hemisferio occidental es una persona que conoce la región, el secretario de Estado, en fin, yo creo que los signos son positivos, pero bueno, también hay que saber que no necesariamente el que esté el Partido Demócrata o el Partido Republicano, eso significan cambios muy bruscos en la política exterior hacia regiones que, como América Latina, no son necesariamente la prioridad de Washington. Muy bien. No, Jairo, yéndonos al otro tema, ese gran tema de ese mundo como representante de Costa Rica, bueno, también una función en Costa Rica, destacado a nivel de Cancillería y también afuera. Fue embajador en lugares muy influyentes, muy importantes. ¿Cómo narraría usted su experiencia de embajador? Y además algo de aprendizaje, ¿cuáles son las responsabilidades que asume un embajador? Porque a veces no nos detenemos a las implicaciones de esa responsabilidad tan grande. Bueno, yo creo que ser embajador de un país como Costa Rica es un gran privilegio y una gran responsabilidad, porque en primer lugar está uno representando a un país que no tiene fuerzas armadas, que no tiene un ejército, y entonces la diplomacia se convierte en esa herramienta principal para hacer valederos los principios fundamentales de nuestra idiosincrasia, digamos, el respeto a los derechos humanos, el respeto a ciertas tradiciones, el abogar por el desarme en todo sentido, el abogar en favor del desarrollo sostenible, el cambio climático, en fin, hay muchas cosas de la agenda internacional de las cuales uno puede sacar buen provecho, digamos, y de las cuales pues, el país también, por sus credenciales, también puede aportar mucho, como lo ha hecho, digamos, en el terreno multilateral. Costa Rica es un país que ha hecho grandes aportes, digamos, a la política global. Y en el terreno bilateral, pues, pues el país también tiene toda una plataforma muy interesante y horizontes muy prometedores en términos de nuestra relación y vinculación con el mundo. Y bueno, yo estuve en la región de Asia-Pacífico y yo creo que esa es una región a la que hay que ponerle más interés, más cuidado. Digamos, debemos acercarnos todavía mucho más. Yo sé que, digamos, en los últimos años el discurso ha sido cada vez más en esa línea de que Asia-Pacífico es una
región muy importante, pero eso hay que traducirlo en hechos. Desgraciadamente, si se quieren hacer cosas, también hay que tener los recursos. No necesariamente las embajadas tienen esos recursos, sobre todo en época de crisis, ¿verdad? Y eso es si se quiere, una limitación que tal vez tienen las embajadas costarricenses en el extranjero, que muchas veces, la mayor parte de las veces se hacen cosas, digamos, con mucho empeño, con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo, pero con mucho sacrificio también, porque hay que compensar el no tener esos recursos. Entonces hay que ver cómo se hacen las cosas. Hay que ser muy creativo y muy innovador para sacar adelante la tarea de representar a un país como Costa Rica. Claro. Me ha adelantado mucho, pero si pudiéramos resumir, ¿cómo es vista Costa Rica en el extranjero? Yo creo que es A vista nivel, con... a nivel diplomático, al menos. Sí, sí, no. Yo creo que en todos mis años de experiencia ya siempre el país era visto con respeto, con mucho entusiasmo, si se quiere. O sea, cuando uno iba a una reunión, a una recepción, pues siempre la gente pues ve con buen tino, digamos, el papel de Costa Rica en las relaciones internacionales. Entonces eso siempre era algo muy, muy interesante de observar. A mí me tocó ser el decano del cuerpo diplomático en Singapur. En todos los países el cuerpo diplomático se organiza y siempre va a haber un embajador que es como el vocero de todos ellos, ya sea por razón de antigüedad o por razón de tradición o por muchos factores. Bueno, a mí ya al final de mi término en Singapur, en los últimos 15 meses, me tocó asumir esa responsabilidad y heredarla del embajador de Brasil. Y creo que fue una experiencia interesante, pues que si bien uno está representando a todos en ese caso éramos 71 países en Singapur, la verdad es que una posición de ese tipo visibiliza también al país de uno. Y una vez que yo fui confirmado como decano, yo recuerdo que lo que me dediqué a hacer con mucho interés en el primer mes fue visitar a cada uno de los jefes de misión en sus propias embajadas. Entonces yo hice 70 visitas en casi 5 semanas y era una forma de escucharlos, de decirles aquí estoy, hagamos cosas juntos, estamos todos representando a nuestros países en un país como Singapur, entonces tenemos cosas en común y fue una experiencia interesante, ¿no? Que también en ese rol a mí me tocaba luego hacer las despedidas de los embajadores que se iban yendo y me tocaba preparar un discurso para cada uno, entonces yo les mandaba a pedir de antemano que me dieran un resumen de sus obras principales, que me mandaran fotos, entonces al final le armábamos un video y le armábamos un discurso muy bonito que ni siquiera a veces se lo esperaban, era muy, muy emotivo. Entonces, bueno, yo creo que yo disfruté mucho esa parte y creo que esa parte también visibilizaba al país de uno, porque entonces ellos saben que tienen confianza en que lo está representando un país que es serio, digamos, en la política internacional. Claro. Vamos a ver, don Jairo, legalmente tienen la potestad de representar directamente al presidente. ¿Hay decisiones que puede tomar un embajador en coordinación con el presidente o hay algunas para las cuales está facultado sin previa consulta? Bueno, hay de todo, pero para aclarar una cosa, nuestro superior jerárquico, digamos, de un El embajador es ministro. el ministro de Relaciones Claro. Exteriores. Recordemos que las relaciones internacionales del país las maneja el Poder Ejecutivo. Y en el caso de las relaciones internacionales, el Poder Ejecutivo se interpreta como el presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores. A los embajadores, no importa si son de carrera o no, los nombra el Consejo de Gobierno. Entonces, el Consejo de Ajá. Gobierno es el que toma el acuerdo, ¿verdad? Donde dice, bueno, usted ya está designado como embajador y ya después uno llega al país a donde va a estar representando a Costa Rica en este caso, con las cartas credenciales que sí van firmadas por el presidente de la República. Entonces, en mi caso, yo llevaba mis cartas credenciales, a mí me tocó presentarlas en 2 países, ¿verdad? Primero en Singapur, uno se las entrega al jefe de Estado, en el caso de Singapur, que es un régimen parlamentario, se las entrega uno al presidente. El presidente en Singapur no es el jefe de gobierno, ¿verdad? Que es el primer ministro. Y en el caso de Australia, que es un país que pertenece a la Mancomunidad de Naciones, a la Mancomunidad Británica, uno le presenta las credenciales al gobernador general, que representa en este caso a la reina, ¿verdad? Que es técnicamente la jefe de Estado, digamos, de países como Australia.
Pero volviendo a lo que me decía, bueno, sí, bueno, un embajador pues en el día a día pues tiene la discrecionalidad de tomar pues decisiones para pues, manejar los asuntos propios de una embajada y con quién se reúne y todo ese tipo de cosas. Pero en lo demás, un embajador responde a un plan anual de trabajo, ¿no? Y ese plan anual de trabajo, pues, se coordina con Cancillería en el mes de noviembre y entra en vigencia, digamos, a principios del año. Y entonces, con base a ese plan es que a un embajador se le califica, ¿verdad? Porque uno va así sumando puntos en materia de política exterior, en materia de cooperación internacional, en materia, eh, eh, o sea, hay varios rubros que se califican y uno tiene que ir cumpliendo con un plan, no es que uno está ahí viendo a ver, viendo el día a día, hagamos esto, hagamos lo otro, no, uno tiene que proyectar muy bien las tareas en un año, porque con base en el cumplimiento de lo que uno puso en el plan anual, es que uno va a ser evaluado, ¿verdad? Y después, bueno, ya al año siguiente a uno le llega una evaluación firmada por ¿verdad? Por el ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y le dan una Ujú, calificación respectiva, ¿verdad? ujú. Eh, la interacción entre un embajador y un presidente pues se da más que todo cuando el presidente visita un país donde uno está destacado, ¿verdad? Pues a mí no me tocó recibir al presidente en ninguno de esos dos países, pero sí me tocó en ambos recibir al ministro de Relaciones Exteriores y a otros ministros. Bueno, en Claro. sí la visita de un canciller de Costa Rica pues es un tema importante, digamos, para uno y para el país que lo recibe, puesto que normalmente uno trata de que la visita sea lo más fructífera posible, de que ojalá haya algún acuerdo que firmar, alguna cosa interesante que pueda realzar y fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países. Claro. En el caso de un embajador, don Jairo, que es nombrado por el Consejo de Gobierno y que entiendo pues tendrá la injerencia directa del presidente de la República, porque muchos de los puestos de embajadores, o más bien son puestos de confianza, ¿puede ser removido por el ministro de Relaciones Exteriores o debe ser el presidente quien lo remueve en caso de que considere no cumple su función? Bueno, si a un embajador lo nombró el Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno es el que tiene que removerlo, pero normalmente el Consejo de Gobierno va a acoger, en ese caso, la recomendación expresa del ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Entonces, pues en la práctica, pues puede hacerlo el ministro, y se han dado casos, digamos, en los últimos años en que eso fue así, pero formalmente, digamos, la figura del embajador, quien la nombra es el Consejo de Gobierno. Claro. No, Jairo, la diplomacia pues es toda una ciencia y a ver, pues sabemos lo que significa relaciones entre países, todos los protocolos que existen. Algunas veces vemos que los presidentes no se llevan bien, pero cuando se habla del grupo de embajadores, se replica eso en la relación entre embajadores porque a veces parece que los presidentes como que no se dan de muy buenas. La diplomacia suaviza estas relaciones tan tensas que se practican a veces entre presidente y presidente, o se vive eso también como una réplica de lo que el presidente vive a nivel de embajador. Es un campo más suave para las relaciones entre países. Bueno, hay de todo, depende, digamos, de los países. Por ejemplo, hay situaciones, digamos, entre países que llegan a ser muy tensas, que cuando llegan a un país designado, a un país X, los embajadores de esos países no se dirigen la palabra, ¿verdad? Porque las relaciones entre esos países son muy tensas. Hay otros países que no lo toman tan a pecho y sabiendo que están representando en otro país a sus países, pues no hay problema en mantener un diálogo y todo eso. Pero a veces sí llega a, sobre todo si hay ya mandatos de la capital, digamos, de la Cancillería o de la Presidencia de la República, en el sentido de que con cierto país pues no hay que mantener una relación muy estrecha, pues uno pues tiene que obedecer, ¿verdad? Tiene que seguir un lineamiento. Eso no quiere decir que eso se va a trasladar al plano personal, porque al fin y al cabo, bueno, el grupo de embajadores, bueno, no se encuentra con ellos todo el tiempo. Yo, pues creo inconcebible no, digamos, llegar al extremo de no saludar a un embajador solo porque en el plano político tenemos instrucciones de no hacer cosas con ellos y todo eso. Yo creo que son dos planos diferentes y hay que entenderlo en esa perspectiva y con esa madurez. Muy ética, claro.
Don Jairo, desde la perspectiva de internacionalista, ¿qué cree que puede hacer Costa Rica para mejorar aún más el tema internacional en cualquiera de los ámbitos? Bueno, yo creo que el país ha hecho ingentes esfuerzos para ir profesionalizando sus cuadros y yo creo que la posición en la que está el país ahora es eh, muy positiva, de acuerdo a lo que era antes, que todo el servicio exterior era un botín político del partido de gobierno. Pues ya hoy hemos llegado al punto en el que una buena parte de los diplomáticos que trabajan en la embajada son diplomáticos de carrera y yo creo que eso es un gran acierto porque eso contribuye, digamos, a fortalecer nuestra presencia en el mundo. A nivel de embajadores, bueno, hay embajadores de carrera y hay embajadores eh, designados políticamente, bueno, que ambos nombramientos emanan del Consejo de Gobierno, entonces es una decisión política, pero bueno, esto es así en casi todos los países del mundo. Son muy pocos los países donde todos los embajadores son de carrera. Por ejemplo, Brasil es un caso, por ejemplo, donde la mayoría o casi todos los embajadores son de carrera. Yo creo que otra cosa que se puede mejorar es que ojalá pues en algún momento las autoridades lleguen a entender de que en un país que se precia de no tener ejército, pues la diplomacia se convierte en su herramienta principal en el mundo. Entonces, bueno, hay que dotar de los recursos necesarios para hacer valer, digamos, los alcances prácticos, duraderos y sustantivos de esa diplomacia. O sea, porque uno no puede hacer las cosas sin recursos. Y luego yo creo que hay que ir, pues, poco a poco expandiendo nuestra presencia en el mundo. Yo creo que eso ayuda mucho, digamos, porque tarde o temprano, pues el país necesita de otros países, de la convivencia con otros países, y no solo porque intercambiamos votos por una candidatura, sino por muchas razones, por cuestiones de comercio, por intercambios culturales, por relaciones políticas, económicas, en fin, hay muchas razones que hacen que la diplomacia de un país sea una herramienta clave para lograr ciertos objetivos y ganancias para el país. Y yo creo que Costa Rica ha logrado mucho gracias al respeto que nos hemos ganado en el mundo, pero todavía podemos hacer muchas cosas más para proyectarnos inteligentemente en el orden de las naciones. Don Jairo, usted ha tocado dos temas que ya tenía en mente uno de ellos y con esto vamos cerrando. Usted ha tocado el tema de los recursos y también tocó el tema, digamos, de esa inversión. Vamos a ver, un país no está aislado, un país no deja de estar necesitado de buenas relaciones y esto se enlaza con temas de comercio, de inversión extranjera y todo lo que se deduce de la representación internacional del Ministerio de Comercio Exterior. Por lo tanto, trabajar representando al país con recursos creo que es algo necesario por las mismas razones que usted aduce. Y entiendo, y ha sido un tema histórico, y creo que no solamente en Costa Rica, sino que en las embajadas se trabaja con las uñas. Incluso he escuchado comentarios donde se dice, es que no cualquiera se puede ir de embajador, se tiene que ir de... No, vamos a ver, además de la competencia, tiene que ser alguien que esté jubilado, que tenga su dinero para ir a pagar un apartamento de lujo en Madrid, porque con el salario de la Cancillería no le alcanza. Me refiero concretamente al tema de Costa Rica. No sé si han mejorado esas condiciones. Pero la pregunta que tengo es, ¿por qué siendo tan importante y para poner un país en el orden mundial con todo lo que puede significar, qué sucede con los recursos del servicio exterior? ¿Es un tema que lo tienen presente los gobernantes? ¿Es un tema de falta de conciencia? Casi nos escucha en la campaña decir, bueno, vamos a fortalecer el servicio exterior dándole el salario del embajador para que pueda pagar el lugar donde tiene que vivir dignamente. Se oye la inversión social y lo que ya sabemos que se habla en el pueblo diciendo más escuelas, lo cual no significa que eso no sea necesario. ¿Por qué abandonan el tema del servicio exterior en temas de fondos? ¿Es eso histórico? ¿Es una cultura ya creada? ¿Hay presupuesto? ¿No hay presupuesto? ¿De quién depende que los representantes en el extranjero tengan las condiciones adecuadas desde salarios? Porque imagínense si para poder representar un país tiene la persona que recurrir a sus finanzas personales, no me parece lógico. Bueno, yo creo que es una
combinación de factores. O sea, al final de cuentas es una decisión política que debe plasmarse en la presentación del presupuesto que el Poder Ejecutivo envía a la Asamblea Legislativa. Y obviamente, como en las últimas décadas, en los últimos años, siempre estamos atrapados en crisis fiscales y todo eso, pues no es muy realista pensar que, digamos, a un ministerio como Relaciones Exteriores se le van a, a subir, digamos, exponencialmente sus recursos por más buena voluntad que haya. Entonces, bueno, hay un factor. Sin embargo, las cosas no son como eran antes. Digamos, creo que han mejorado en alguna medida, digamos, en aspecto salarial, lentamente, ¿verdad? No tal vez en el nivel en que debería estar. Vamos, todavía, digamos, a los embajadores de Costa Rica no se les cubre, digamos, la residencia, digamos, del lugar donde están. México es la única excepción. Nuestra residencia en Ciudad de México, bueno, le pertenece al gobierno de Costa Rica, ¿verdad? Porque así ha sido desde hace muchos años. Pero en los demás países, pues cada embajador tiene que sacar los gastos de su residencia desde su propio salario. Pero bueno, ya ese salario va acorde con el costo de vida de ese país. Hay una tabla de Naciones Unidas que incluye además un costo de vida, entonces cada embajador tiene, todos los embajadores tienen el mismo salario base, pero se le agrega luego el ajuste por costo de vida y en alguna medida pues eso pues ya contribuye, digamos, a que las cosas pues sean mejor, que no es lo mismo vivir en Nicaragua que vivir en Australia, no es lo mismo vivir en Bélgica que vivir en Paraguay, o sea, los costos de vida son muy diferentes, pero yo creo que poco a poco se han ido cambiando las cosas para bien, todavía mucho camino por recorrer y ojalá pues que sea un proceso que, que vaya para mejorar las cosas. Yo sé que ahí se discute en la Asamblea Legislativa una ley nueva de servicio exterior que yo creo que es muy necesaria. Eh, no hay necesariamente consensos sobre qué tipo de ley se necesita. Muchos sectores tienen opiniones diferentes. Habrá algunos elementos en común que yo creo en los que todo el mundo está de acuerdo, pero habrá otros que no. Entonces yo creo que eso va a ser una discusión larga porque el estatuto que nos rige ya es un estatuto de los años 60 y yo creo que necesita remozarse, necesita reformarse, pero bueno, esas discusiones en la Asamblea Legislativa pues se convierten en discusiones muy políticas. Yo esperaría pues que prive la razón, el buen juicio, ¿verdad? Y la sensatez para que se entienda que la diplomacia es una herramienta muy importante para un país como Costa Rica. Claro. ¿Limita esto entonces mayores o mejores resultados en la gestión diplomática a nivel de comercio, de imagen, de otras Sí, cosas que se claro, hacen en las embajadas? claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, a mí me tocó en todos esos 7 años, eh, a pesar de la escasez y limitación de recursos, pues uno se obliga y se vuelve muy creativo, digamos, para tratar de hacer las cosas. No todo es dinero, o sea, uno puede proyectar un país y no necesariamente que eso le cueste dinero necesariamente a la embajada. Hay muchas formas de promover el país y además el país ya tiene la ventaja de que tiene un nombre con cierta y buena reputación, entonces todo eso ayuda. Pero pues la verdad que yo pasé 7 años ahí y estoy muy satisfecho de las cosas que se hicieron y con los recursos que teníamos a nuestro alcance y pudimos haber hecho más, sí, pero bueno, yo creo que dentro de esas limitaciones hicimos muchas cosas para promover el nombre del país en el país que estábamos, en el que yo estaba representando a Costa Rica. Qué bien, don Jairo. Pues qué bueno, esa creatividad, por supuesto. Eso es como llegar a una empresa y que le digan haga mercadeo sin presupuesto. Juéguesela, tiene que hacerlo y tiene que generar recursos, pero muy interesante entender esto desde la perspectiva diplomática y por supuesto la pasión y el compromiso hasta de no tener una bandera desgastada frente a una sede diplomática que apena llegar a ver una bandera en esas condiciones. Me tocó ver eso y la verdad me dio pena y ahí me hacía preguntas. Yo decía, ¿cuánto puede costar una bandera en Costa Rica como para que una sede diplomática no la tenga? Es la imagen de un país, es una representación diplomática
y ahí yo creo que apostamos mucho a esa creatividad por el país también. Pero bueno, es la realidad, es la vida y de eso se trata, pero qué interesante, don Jairo, gracias por tanto conocimiento, tanto aporte. Don Antonio Jiménez estaba por acá y le saluda, dice, excelente profesor y agudo observador de la realidad nacional e internacional, y aquí está la evidencia. Empezamos por las vivencias y aprendizajes de la representación internacional de un país, pero vamos a ver, lo que no le había dicho es que no podía dejar de aprovechar su sabiduría en temas políticos, en el área de derecho y en esa parte como internacionalista, y esa visión tan clara que tiene de esas realidades políticas, sociales, y sobre todo enriquecida con una vivencia en estos lugares, y de verdad mis felicitaciones porque por mucho tiempo le he seguido y siempre habías tenido muy clara la huella que venía dejando y realmente era admirable con ese esfuerzo a nivel de las representaciones, pero también de algo que usted dirigió en algún momento, que me decía que sustituyó al representante de Brasil, ¿es así? Bueno, tuve mi rol como decano del cuerpo diplomático Exactamente. en Singapur, y en Australia fui el decano del grupo latinoamericano de embajadores también. Muy bien. Don Jairo, nos vamos con una frase, su mejor experiencia a nivel de representante de Costa Rica en el extranjero. La mejor experiencia yo creo que se reduce a, a sentir ese gran orgullo de representar responsablemente a un pequeño país que es admirado y respetado en el mundo. Claro. ¿Tuvo la experiencia de gente que regresara a usted después de visitar Costa Rica? Que regresara A usted, a, a comentarle sobre Costa Rica después de que lo visitaran en algún momento. sí, claro. A mí me tocó, por ejemplo, nos tocó en embajada en Singapur organizarle una visita a un grupo de personas de una institución allá en Singapur que vinieron a visitar 3 parques nacionales aquí para tomar ideas e inspirarse, porque están creando un parque temático sobre el bosque lluvioso que ya se inaugura el otro año, dentro de 2 años, y va a ser, bueno, en Singapur todo lo hacen con mucha excelencia. Estoy seguro que eso va a ser de primera, y entonces muchas de las ideas plasmadas en ese parque temático del Rainforest están o emergen, digamos, de la visita que esta gente hizo a Costa Rica, y quedaron encantados. Prueba de ello es que el coordinador de esa gira, que es el director de ese departamento allá, que es un australiano, vino el año pasado con su pareja a visitar Costa Rica ya solo para fines turísticos. Muy bien, eso da mucha satisfacción y me imagino que es de más orgullo cuando se es oficialmente el representante de un país, pues siempre tenemos las bondades de las que nos sentimos orgullosos también como costarricenses. Don Jairo, muchas gracias, un fuerte abrazo, gracias por haber aceptado después de los esfuerzos que hicimos este espacio, porque sé que tiene una agenda muy apretada también en medio de la investigación y la academia, y el aporte ha sido sumamente valioso. Usted hace que este espacio tenga el propósito cumplido de hacer reflexión, generar conocimiento y también una evolución, porque son temas muy interesantes y realmente tenemos a un ilustre académico frente a nosotros hoy dándonos cátedra. Así que un fuerte abrazo, gracias a la gente que ha estado por acá Sí, no, compartiendo. gracias a ella, sobre todo que usted mencionó a Antonio Jiménez, un gran saludo. Estuve en otro programa con él que saldrá al aire en los próximos días. Un nuevo espacio muy interesante para las generaciones jóvenes aquí en Costa Rica, como podrán apreciar. Y gracias a todos los que se unieron, y a usted, a don Manuel, por la invitación y por haber estado conectado. Y un saludo allá hasta tierra mexicana tan querida también. Muy bien, perfecto. Estamos muy cerca, la verdad, y más con estas herramientas. Un abrazo, don Jairo. Gracias. Un Buenas abrazo, noches. Manuel. Hasta luego.